iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. En su teléfono, ojalá que no esté haciendo otra cosa, sino que viendo la Biblia. Capítulo 18 del libro de Jeremías. Cubrimos todo el capítulo esta noche y aprendemos un poco acerca de las instrucciones y la revelación que Dios dio a través del profeta para su pueblo. Capítulo 18 hemos orado ya, así que leo la palabra desde el verso 1 hasta el verso 4 y comenzamos a hacer las aplicaciones en esta noche. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Me detengo hasta ahí. Esto nos muestra las diferentes formas que Dios utiliza para poder enseñar y para poder tratar con su pueblo, con sus siervos. Y aquí vemos el método de Dios de enseñar por medio de experiencias. Los profetas tuvieron que hacer ciertas cosas que tenían un propósito. Los profetas vivieron ciertas cosas antes de que el pueblo experimentara el significado o aquello que Dios quería mostrar a través de lo que ellos pasaban. Y vemos aquí que Dios está enseñando a través de una experiencia. Hemos tocado ya el punto de que Dios enseñaba a los profetas a través de visiones, a través de sueños, a través de ejemplos en las circunstancias. Y en este caso es a través de una experiencia. Así que viene la palabra de Dios y Dios le dice a Jeremías que se vaya a la casa del alfarero. Y casualmente, ¿verdad? En el momento que Jeremías llega a la casa del alfarero, el alfarero está trabajando, está dándole vuelta a la rueda y moldeando la vasija en sus manos. Y dije casualmente, porque en el momento que Jeremías está ahí observando esa vasija que ya tiene forma, en la cual el alfarero ha ocupado algún tiempo para poder formarla, para poder diseñarla, se deteriora, se dobla. Me imagino yo cuando yo he observado a los alfareros trabajando en las vasijas, en los jarrones, que a veces quizá por la mucha humedad en el barro tiende a doblarse. Y entonces dice aquí la palabra que la vasija se echó a perder, se ha de haber doblado. Pero el alfarero lo que hizo fue, volvió a componer la masa, volvió a meter sus dedos en medio de la masa, volvió a trabajar sobre ella y continuó dándole vuelta a la rueda hasta que hizo de nuevo una vasija. Y mire la última frase: según le pareció mejor hacerla. Entonces la hizo mejor que la que había hecho antes. Y esta vasija ya no se le echó a perder. Ahora que el profeta ha observado esa escena de que el alfarero había hecho una vasija, de que la vasija se había deteriorado en las manos del alfarero y que el alfarero con el mismo barro volvió a hacer una vasija mejor, en ese momento que la nueva vasija está terminada, Dios le habla de nuevo al profeta. Verso 5: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No, hermano, si usted entendió, diga gloria a Dios.
Porque Dios le está diciendo al profeta, si este hombre pudo hacer algo mejor con el barro, pudo hacer algo mejor de esa vasija deteriorada, yo que soy el Dios Todopoderoso, ¿no puedo hacer algo mejor con ustedes? Es lo que Dios está preguntándole al profeta. O sea que aunque su vida esté arruinada, Dios todavía puede darle una vida mejor. Aunque su vida esté hecha a pedazos, Dios puede darle una vida mejor. Pero esto requiere realmente fe, hermano. Porque podemos decir amén, sí, estar de acuerdo, pero el asunto es que en nuestro espíritu tengamos la convicción de que el Dios Todopoderoso puede hacer con su pueblo algo muchísimo mejor. El hombre, el alfarero, tenía la capacidad de tratar con el barro. Y nosotros fuimos hechos, según la historia de Génesis, también de barro, ¿verdad? Entonces Dios es el alfarero. Y nosotros tenemos que aprender a pensar de esta manera. Nosotros somos como el barro en las manos de Dios. Y así como un alfarero es diestro para poder formar las vasijas, como el jarrón que tenemos acá, ¿verdad? Así como el alfarero es diestro para darle la forma que él quiere, porque tiene la habilidad de darle la forma, de darle el tamaño. Dios tiene la habilidad de darle a usted un tamaño mayor que el que tiene ahorita. Dios tiene la habilidad de darle forma, de darle sentido a su vida. Dios tiene la habilidad de arreglar su vida, pero usted va a tener que creerlo, porque allí es donde comienza el caminar hacia una experiencia diferente. Dios está tratando de confrontar al profeta para que él esté seguro del mensaje que va a ir a darle, de manera que el pueblo también analice y medite de que en realidad Dios es capaz de actuar a favor de su pueblo y cambiar completamente la condición del pueblo. Todo el pueblo estaba en pecado, el pueblo estaba bajo juicio, estaba bajo sentencia de parte de Dios de destrucción, pero Dios todavía trae palabras de esperanza. Yo puedo cambiar tu vida, yo puedo cambiar tu futuro. Y a mí me capturó esta frase: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros. Me capturó porque la agarro para mí mismo. Yo soy como el barro en las manos de Dios. Y no importan mis errores, mis fracasos, Dios puede hacer algo diferente de mi vida de aquí en adelante. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de parte de Dios que trae una motivación para enfrentar el futuro, independientemente del presente y del pasado, de una manera optimista, porque Dios es el alfarero. Pero usted tiene que asimilarlo de una manera personal y pensar de usted mismo: yo soy barro en las manos de Dios. Soy como el barro en las manos del alfarero divino. Y aunque yo me haya equivocado y haya cometido errores y mi vida esté arruinada, Dios puede arreglarla. Amén. Dios le dice al profeta: ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero? Y la respuesta es sí, Él puede. Recuerda que un hombre vino a Jesús y le dijo: Señor, ayúdame porque mi hijo es atormentado ahí por un demonio. Si puedes hacer algo, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Si puedes creer, le dijo. ¿Sabe? Dios puede. El problema es que nosotros no podemos creer muchas veces. Entonces usted puede considerar su deuda, su enfermedad, los problemas, las dificultades, y por el otro lado levemente hay una nube como neblina de fe que dice: Dios sí puede cambiar mi condición, pero de repente esa nube de fe se desvanece y entonces no estamos caminando en la convicción de que realmente Dios puede cambiar nuestra vida en un instante. Es un asunto que demanda que nosotros edifiquemos nuestra fe con la palabra, porque la fe viene de oír la palabra de Dios. Cuando Jesús le dice a este hombre: si puedes creer, si tú puedes creer que yo puedo hacerlo. Y el creer que Dios puede hacerlo depende de conocer el carácter de Dios y de entender el poder de Dios. Y Dios puede cambiar la vida de cualquier persona en un instante. Y en este capítulo en particular Dios trae un mensaje de esperanza para su pueblo. Pero el enfoque comienza con el entendimiento de que Dios es capaz. Así como el alfarero pudo arreglar esa vasija que se había echado a perder, no botó el barro y agarró otro, no, con el mismo barro hizo otra vasija mejor. Y Dios con su misma vida puede hacer una vida mejor. Puede hacerlo, Dios puede hacerlo.
Entonces la lección que podemos aprender de esta experiencia dada al profeta es que Dios puede cambiar completamente nuestra condición, pero va a depender de nosotros que creamos que Él puede. Verso 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Ahora Dios se enfoca en esto. Primero trata de hacer consciente al profeta de que Él puede. Diga conmigo, Dios puede. Dios puede, hermano. Dios puede cambiar nuestra vida. Pero ahora Dios se enfoca en esta palabra clave, en un instante. Dios no necesita mucho tiempo para poder cambiar las circunstancias. ¿Alguien oyó eso? Dios no necesita mucho tiempo. Nosotros somos los que necesitamos un montón de tiempo. Miren los términos en los que Dios habla. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Y en el verso 9, hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para traer juicio sobre toda la tierra? Un instante. ¿Cuánto tiempo necesita Dios para crear todas las cosas? Un instante. Dios puede traer la bendición sobre su vida en un instante. Dios puede traer juicio sobre nuestra vida en un instante. Dios puede destruir. Nos enseña que al final del milenio, pueblos que vivieron durante el milenio van a ser engañados cuando el diablo sea suelto, y va a engañar a las naciones y se van a rebelar, se van a levantar en contra del rey, en contra de Jesús. Él dijo: sean los astros, y comenzaron a aparecer soles, y hasta el día de hoy los científicos no pueden contarlos. Y hay grandes fotografías de los sistemas solares que nos muestran que nuestro sol, que es grandísimo, aparece como un puntito en una I, a la par de otro montón de soles que han descubierto. Y todo eso fue creado con una sola palabra. Dios es el único que hace maravillas, hermano. Servimos y hemos creído en un Dios que realmente es todopoderoso. El problema es que nosotros caminamos con la cabeza en la tierra, con la mirada en la tierra, y entonces nosotros limitamos a Dios. Por eso es que Dios comienza confrontando al profeta. No puedo yo, por no decirle: Jeremías, quiero que sepas que yo puedo. Quiere hacerlo reflexionar. No puedo yo hacer como este alfarero hizo. Y luego de enfocarlo en su poder, lo enfoca en la capacidad instantánea. Es en un instante que Dios puede hablar contra pueblos y contra reinos, y esas naciones van a ser arrancadas, derribadas y destruidas. En algunos días Dios humilló, en solo unos días Dios humilló a Faraón y trajo destrucción en Egipto. Amén. En solo unos días Dios destruyó naciones para que el pueblo de Israel comenzara a poseer la tierra prometida. Dios habla y las cosas suceden. Dios habla y cosas buenas pasan. Dios habla y los juicios se manifiestan. Y Dios está diciéndole a Jeremías que Él ha determinado destrucción sobre las naciones por causa de su maldad, pero que si las naciones se convierten de su maldad, verso 8, Él también se va a arrepentir. Y esto, hermano, tiene una importancia al considerarlo, porque Dios está hablando de naciones paganas. Entonces Dios dice: mira, Jeremías, quiero que entiendas esto para que se lo transmitas al pueblo. Yo doy mi palabra, y por mi palabra las naciones van a ser juzgadas, van a ser arrancadas, van a ser destruidas, porque yo he hablado y he decretado juicio sobre ellas por causa de su maldad. Pero quiero que sepas, Jeremías, de que esas naciones llenas de maldad, si se arrepienten, causarían que yo me arrepienta también. Y Dios está dando un mensaje de esperanza para naciones paganas. Y aquí es bien importante considerar que nosotros no somos una nación pagana, somos el pueblo de Dios. Ya estamos justificados, y estando justificados seremos salvos de la ira.
O sea, esto significa, si Dios le da esperanza aún a los pecadores de que si se arrepienten Dios va a hablar palabras de bendición, ¿cuánto más Dios no va a obrar en su pueblo que ha caído en desobediencia, ha caído en una frialdad espiritual, ha caído en la carnalidad? Si el pueblo se arrepiente, Dios quiere restaurar a su pueblo. Si Dios muestra su gracia con las naciones paganas, Dios muestra su misericordia, con mucha más razón lo va a hacer a favor de su pueblo. Pero la clave es si se convirtieren, si se arrepienten. Entonces dice en el verso 8 al final: yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Un ejemplo es Nínive. Toda la nación de Nínive, después de la predicación de Jonás, se arrepintió. Creyeron que había un Dios en los cielos y creyeron que ese Dios estaba enviando al profeta Jonás para advertirles de la destrucción. Y el rey ordenó, el rey proclamó ayuno, y hasta los animales tuvieron que abstenerse de ser alimentados, forzadamente, ¿verdad? Todo el mundo ayunó. ¿Y qué pasó? Entonces Dios detuvo el castigo, Dios detuvo la destrucción que tenía planeada. Y es de esto de lo que Dios le habla a Jeremías: yo me voy a arrepentir del mal que había pensado en hacerle. Y en el verso 9 dice: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Dios puede edificar su vida, hermano. Dios puede plantar bendiciones sobre su vida. El apóstol Pablo dice que Dios es poderoso para aumentar nuestra sementera, para multiplicar nuestros frutos. Dios es poderoso para sacar a su pueblo en prosperidad. Dios puede hacerlo. Dios puede darnos vida. Dios puede fortalecer nuestro cuerpo. El problema que tenemos como buenos evangélicos es que llega un punto en nuestra vida cuando oír la palabra es como oír llover. ¿No se ha fijado usted que cuando comienza a llover uno se da cuenta? Pero después que sigue lloviendo, usted se le olvida que está lloviendo. Usted no está consciente y sigue lloviendo, ¿verdad? Y sigue, sino que hasta de repente reacciona: ah, sí, está lloviendo todavía. Pero usted se le olvida porque uno se acostumbra al ruido, al sonido de la lluvia. De igual manera la palabra, al estar oyéndola y oyéndola, sí, Dios sana, sí, Dios salva, sí, no hay otro nombre, solo en Jesús hay salvación. Y nos acostumbramos que esto ya no causa ningún efecto en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Ya no hay ninguna reacción, ya no hay ningún beneficio, ya no hay ningún provecho, a menos que le llegue en su tiempo de sequía, entre en un desierto y entonces vuelve a disfrutar del sabor de la palabra. Pero eso es un descuido personal, porque tenemos que valorar que tenemos el privilegio de meditar y de recibir la palabra de Dios continuamente, y entender que Dios nos ha dado su palabra. En su palabra están las promesas de Dios, y la Biblia dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Es una declaración tremenda, hermano. Todas las promesas, no dice que alguna. Todas las promesas son sí y amén en Cristo. Entonces lo que nos hace falta es el recibirlas con fe, el abrazarlas, el atesorarlas, el apropiarnos de ellas a través de una actitud de fe. Entonces vemos que Dios enfoca al profeta en su capacidad, y luego Dios enfoca al profeta en el poder instantáneo que él tiene a través de hablar. En un instante hablaré, arrancar, derribar, destruir. En un instante hablaré, edificar y plantar. Dios crea todas las cosas con su palabra. Verso 10: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Mire, hay que seguir la secuencia. Dios le está diciendo a Jeremías que hay ciertas naciones contra las cuales él ya decretó juicio, pero le hace saber a Jeremías, porque Jeremías posteriormente y otros profetas también van a hablar, van a profetizar los juicios de Dios en contra de ellos. Entonces Dios le hace saber a Jeremías que aunque él ya decretó juicio sobre estas naciones, si las naciones se arrepienten, Dios va a detener el juicio y Dios va a hablar bendición. Pero todavía falta una tercera etapa. Si esas naciones se detienen de hacer el bien y vuelven a hacer lo malo, entonces Dios se va a arrepentir de hacer el bien y otra vez va a venir el juicio. ¿Está siguiendo la secuencia? Naciones condenadas a juicio, pero por arrepentimiento alcanzan la bendición. Estando ya la bendición determinada sobre ellas, por causa de su pecado o de su desobediencia, vuelven a la condenación y a la destrucción.
Esto tiene una aplicación personal, individual, y es esta. Nosotros nacimos en un mundo condenado. Nacimos destituidos de la gloria de Dios, pero nos arrepentimos y venimos a Cristo. Fuimos creados, fuimos recreados como nuevas criaturas. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable, de la maldición a la bendición. Pero aunque estábamos en la condenación y hoy estamos en la bendición, si nos volvemos atrás, ¿qué nos espera? La maldición otra vez. Dios le hace ver al profeta Jeremías que depende del pueblo, depende de la gente, depende de la obediencia, del temor, del corazón del pueblo, la actitud que él va a tomar. Es por la maldad que el juicio se ha hablado, pero es por el arrepentimiento que el juicio se detiene y Dios habla bendición. Pero es por la maldad que ellos van a volver a colocarse en la posición de estar bajo juicio. Entonces Dios le hace ver al profeta Jeremías que aunque él ya habló y tiene determinado el juicio sobre estas naciones, si esas naciones se arrepienten, Dios va a hablar bendición. Pero si de nuevo se arrepienten de haberse arrepentido y se vuelven a ser malvados, Dios va a arrepentirse también de haberse arrepentido y va a decretar el juicio sobre ellos. Y Dios dice: me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora, en la práctica podríamos también aplicar de dos maneras esta revelación, por así decirlo, de la forma en que Dios trata con la gente. La primera sería la de las personas que tienen conversiones temporales. Yo creo que en todas las iglesias y en toda época ha sucedido esto. Gente que está en las tinieblas, nacidos en condenación, destituidos de la gloria de Dios en base a Romanos 3:23, muertos en sus delitos y pecados según Efesios, pero le entregan su vida a Cristo. Ese día su vida cambió. Ese día alcanzaron perdón de pecados. Ese día su eternidad cambió. Pero perseveraron solo un poquito. Fueron conversiones temporales. Y después se volvieron atrás. Y como se volvieron atrás, vuelven a la condición en la que estaban, bajo juicio, bajo condenación y separados de Dios. Esto sería una forma de entender ya en la práctica. La otra sería no tan rápida, serían personas que caminan por años en el evangelio. Y también ha sucedido, creo que en todas las iglesias, en todo lugar y en toda época. Personas que han perseverado por años en el evangelio. Han llegado a ser servidores, han llegado a ser líderes y algunos quizás hasta ministros del evangelio. Y después de muchos años de perseverar, se vuelven atrás. ¿Y qué pasa con los que vuelven atrás? Primero, no agradan al Señor. Amén. Segundo, si pierden su fe, pierden la conexión y el único medio para poder alcanzar la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice que él peleó la buena batalla, ha terminado la carrera y dice: he guardado la fe. Porque al final, hermano, lo importante es si morimos en la fe. Eso es lo más importante al final. Es peligroso decirlo de esta manera, pero en cierta forma es la verdad. No importa cuántas veces usted caiga, el asunto es si va a morir en la fe. Porque por el otro lado puede hacer que usted nunca caiga después de 40 años de ser cristiano, pero cuando se muere caído. Y de nada le sirvieron los 41 un montón de años. ¿Alguien me entiende? Ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Cuánto tiempo vivió en justicia? ¿Cuánto tiempo vivió en fe? Los últimos minutos de su vida nomás. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Puso su confianza en que Jesús era el Señor, era el Mesías, Él podía salvar. Puso su confianza en que la eternidad dependía del Señor. Así que el Señor le contesta: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y Dios habla en esos términos. Dios dice de que la maldad del impío no va a contar cuando él se vuelva con todo su corazón. Pero también dice que la justicia del justo no va a ser contada cuando él se vuelva, cuando él se rebele, cuando él se aparte. Porque al final el asunto es cómo terminamos, hermano. Al final la cuestión es cómo terminamos nuestra carrera. Si la terminamos en fe, si la terminamos esperando al Señor, si la terminamos dándole gloria a Dios independientemente de las circunstancias en que estamos, porque eso es lo que define nuestra eternidad.
Entonces, a través de este pasaje, Dios le revela a Jeremías que estas naciones que están bajo juicio, si se arrepienten, Dios va a cambiar ese juicio en bendición, va a detener el juicio y va a haber bendición. Pero si se vuelven hacia el pecado, Dios va a cambiar de nuevo la bendición en maldición y en juicio. Así que esto nos revela en la práctica la importancia de caminar en fe y de caminar en el temor de Dios, perseverando. Porque como dice la palabra, es necesario que el que está limpio se limpie más cada día, y el que es justo practique la justicia. Verso 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Yo me imaginaba a Dios como quien dice: estoy haciendo planes para castigarlos, para destruirlos. ¿Por qué? Por causa de la maldad, la idolatría, la inmoralidad, la corrupción, los asesinatos. Recuerde que esta gente sacrificaba a sus hijos para sus dioses, y aún los judíos llegaron a caer en ese pecado. Entonces Dios le dice al profeta que le hable a toda la gente de Judá y a todos los moradores de Jerusalén de que Dios ha dispuesto el mal, Dios ha dispuesto el juicio, y Dios está trazando designios. Pero una vez más vemos algo que se ha repetido a lo largo del estudio. Dios les deja un espacio para el arrepentimiento, porque Dios se deleita en hacer misericordia, porque Dios sabe que necesitamos su misericordia, hermano. Y entonces, después de que ha dicho que ya ha dispuesto el mal y ha trazado designios, le dice al profeta Jeremías que le diga al pueblo que se conviertan. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Dios usa al profeta para traer un mensaje de esperanza, pero al mismo tiempo una exhortación para que el pueblo cambie. Ahora Dios usa a los pastores y a los predicadores para hacerle ver a la gente que tiene que cambiar su estilo de vida, para mostrarle a la gente las cosas que a Dios no le agradan, las cosas que a Él le agradan, y hacerle entender al pueblo de que al final es una decisión personal cómo vivimos. Es nuestra decisión el caminar en obediencia, en temor. Es nuestra decisión caminar en fe. Es nuestra decisión personal. Entonces Dios le dice al profeta que le diga esto al pueblo, que se conviertan. Pero en el verso 12, Dios le hace ver al profeta de que en realidad el pueblo está tan terco, está tan arraigado el pecado en el corazón de ellos, como lo vimos en el capítulo anterior, que habla acerca de que está escrito, está tallado, está ahí como con una punta de diamante, ¿verdad? Y que está escrito en piedra. Y le dice que ellos van a contestarle: es en vano que nos vengas a amonestar, que nos vengas a hablar de juicio, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Yo solo me imagino a una niña cristiana que ha aceptado un noviazgo con un joven inconverso, y sus padres le están diciendo: mira, hija, no te conviene, hija, vas a ir a sufrir, hija, te va a ir mal, hija, te va a llevar el diablo porque él va a ser tu suegro. Y escuchar a esta muchacha decir: no importa lo que me diga mamá, no importa lo que mi papá me diga, yo lo amo y yo sin él no puedo vivir. Y entonces toma una actitud empecinada de no obedecer. Y sabe que cuando el pecado llega a entorpecer nuestro entendimiento, llegamos a actuar de esa manera, donde sabemos que se nos está advirtiendo el juicio, se nos está advirtiendo que nos va a ir mal, pero queremos seguir en el camino que nos lleva a la destrucción, porque nuestro corazón ya está tomando el control de nuestra vida, nuestras pasiones, nuestro entendimiento que ha sido cegado, y ya no hay lugar para permitirle al Espíritu Santo guiarnos, dirigirnos o detenernos. Y así estaba el pueblo. Así que Dios les advierte que el mal viene. Dios los amonesta a que se conviertan, a que se vuelvan, a que se arrepientan, pero ellos no quieren cambiar. Ellos no quieren arrepentirse. Otro ejemplo, aparte de la niña enamorada,
sería el de un miembro del Centro Cristiano de Fe, porque estas cosas sí suceden en el Centro Cristiano de Fe, contrario a las que mencioné el día domingo. Un miembro del Centro Cristiano habla durante los últimos meses, y una de las cosas que se ha estado enfatizando, no tan a propósito, pero en las casualidades divinas, es el asunto de perdonar. Perdonar la ofensa, tener un corazón limpio, tener un corazón sin rencor, tener un espíritu perdonador. Pero a pesar de que se ha estado oyendo la palabra, y a pesar de que se tiene la conciencia de que Jesús enseñó que si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará, hayan uno que otro y que otra y que otro por ahí que tienen una enemistad con alguien y se la están guardando. Y no se dan cuenta de que esa enemistad, ese rencor, esa división está estorbando su bendición. No piensan que esa actitud de corazón mala, porque ese es un corazón malo, hermano, el no perdonar, y no importa si realmente fue una injusticia la que le hicieron, según la palabra usted tiene que perdonar. Pero como duele perdonar, porque hay que humillarse. Pero es igual cuando a usted le sanan una herida o una quemadura. ¿Cuántos saben que duele? Duele que le curen a uno algo. Pero ¿qué pasa después del dolor? Viene la sanidad. Después de pasar por el dolor de perdonar, usted puede quedar sano. Entonces hay gente que prefiere quedarse con la herida. Hay gente que prefiere quedarse con el daño y no reciben la sanidad. Entonces, a pesar de que de una manera bien franca, bien directa, Jesús enseñó: así también hará vuestro Padre si vosotros no perdonáis a los que os ofenden. A pesar de que está claro, a pesar de que lo han oído, a pesar de que el clavo se puso y se ha martillado varias veces y se ha metido, uno que otro miembro del CCF dice: sí, pero no la perdona. Y entonces está estorbando su bendición material, está estorbando su bendición física. Probablemente en consecuencias de enfermedad debido a la falta de perdón. Es una realidad práctica. Probablemente en estorbos en el área económica por ese corazón malo que decide no perdonar. Y mire, hermano, usted puede justificarse y defenderse, como cuando a mí el hombre a quien Dios usó para mandarme a pedir perdón por habernos salido de enseñanza de Agua Viva, porque Dios, si alguno no conoce esa historia, Dios usó a un pastor que no me conocía para decirme: el Señor dice que tenés que ir a pedir perdón, y tenés que pedir perdón por el otro pastor también. Ir a pedirle perdón a pastor David Hammond y a su esposa. Y yo le dije: no, si yo no tengo ningún problema con ellos. No, pero tenés que ir a pedirles perdón y también por el otro pastor. No, si yo no les he hablado en años, pero yo no tengo nada contra ellos. Yo si me los encuentro en la calle, yo los saludaría, yo hablaría con ellos. Tenés que ir a pedirles perdón. Este hombre me enseñó a mí un secreto. Me mostró de que el acto de pedir perdón es un acto de humillación, pero al mismo tiempo es un acto de apertura de las bendiciones que vienen del cielo. ¿Sabía usted que después de haber ido a restaurar la relación con el pastor David Hammond, fue que Dios comenzó a bautizar a la gente con el Espíritu Santo en la iglesia? Nunca antes, durante 5 años atrás, eso había sucedido. Inmediatamente después de que esa restauración se dio, comenzamos también a tener diferentes personas que venían endemoniadas y fueron liberadas, porque Dios comenzó a manifestar su poder y su respaldo por lo que se había hecho. Porque la ventana de los cielos, el respaldo de Dios se manifiesta cuando nuestro corazón es correcto. Se lo voy a poner de esta manera: usted tiene todo el derecho de seguir amargado. Muérase amargado. Llévese las amarguras en su ataúd. Usted, si estoy hablando con usted que tiene enemistades dentro de la iglesia, ya llevan años o meses o días, con usted estoy hablando. Usted anda cargando una peña, usted anda cargando una piedra que le está robando, le está estorbando su bendición. Entonces no sea terco como el pueblo de Israel, que aunque el profeta estaba hablándoles de la maldad que ellos estaban cometiendo y Dios los estaba llamando al arrepentimiento, ellos decían: es en vano, vamos a seguir en pos de nuestros ídolos. Usted no lo dice así: es en vano que el pastor siga hablando. Yo sé que por mí lo está diciendo. Ya le llegaron con el chambre. Sí, ya me llegaron con el chambre, desgraciadamente. Pero usted tiene que arrepentirse.
Yo ya hice mi parte. Si lo único que hace falta es que dé los nombres. Y tengo aquí conmigo el reporte, hermanos, de que la hermana fulana es, y la otra hermana es, y el hermano también es, y el otro hermano es. Eso le hace falta. Pero mejor sigamos adelante. Verso 13. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Por causa de la terquedad del pueblo, de no querer oír al profeta, de no querer oír la amonestación, de no querer recibir la reprensión por causa del pecado en que están viviendo, entonces Dios hace firme su determinación de traer juicio. Y les hace saber que los va a abandonar en las manos de sus enemigos y que les va a dar la espalda. En el sentido figurado, dar la espalda es ignorar a alguien. En el sentido figurado, dar la espalda es revelarle a alguien el desagrado, la falta de interés. No me importa lo que le suceda. Y Dios está diciendo que por causa de la terquedad de su pueblo, porque este es un mensaje enviado a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, Dios está diciendo: los voy a esparcir delante del enemigo y no les voy a mostrar mi rostro, les voy a mostrar mis espaldas. Los voy a abandonar, los voy a ignorar. Y entonces sucede algo, verso 18. Después de que Dios hace firme, profeta. En lugar de arrepentirse, los hermanos se enojan con el pastor, porque el pastor quizás se había peleado con la hermana Mayra y entonces vino enojado y hoy sí vino a tirar pedradas. En lugar de arrepentirse, el pueblo dice: hoy se estuvo carnal el pastor. En lugar de arrepentirse, el pueblo la agarra contra el pastor. En lugar de decir: sí, es cierto, yo he pecado, y hacer como hacía aquel publicano que no quería ni levantar los ojos al cielo porque sabía que era pecador, lo que el pueblo hace es que rechaza el mensaje, porque a saber quién le ha llegado con el chambre, y a saber qué le han dicho de mí, y el pastor a saber qué anda pensando de mí. Y entonces, en lugar de arrepentirse, hay una actitud de rechazo en contra del mensaje y en contra del mensajero. Y esto fue lo que hizo el pueblo. En lugar de arrepentirse, mire lo que dijeron ellos. Y como recuerde que estamos viendo que Dios le da la revelación al profeta de lo que él quiere que el pueblo sepa que va a venir sobre ellos. Dios le da la revelación al profeta de cómo va a reaccionar el pueblo. O sea, Dios, como sabe todas las cosas y conoce el corazón y las intenciones, Dios le revela al profeta hasta cómo va a reaccionar el pueblo. Y Dios le revela las cosas que le van a suceder. Y en medio se insertan los pensamientos y las frases que salen de la boca, que salen del corazón del profeta. Hay que entender eso mientras vamos leyendo todos los libros proféticos. Entonces dice que ellos dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. O sea, aunque matemos a Jeremías, palabra de Dios siempre tendremos. Entonces se levantan contra el profeta para poder matarlo, para poder detenerlo. Y mire la frase que ocupan: venid e irámoslo de lengua. Le quieren cortar la lengua al pobre profeta, hermano. Y no atendamos a ninguna de sus palabras. Se ponen de acuerdo en seguir tercos, en seguir desobedientes, y se ponen de acuerdo en hacer planes en contra de Jeremías. Ahora, esto
que está registrado aquí como un evento que se repitió varias veces en la historia de Israel, nos muestra un fenómeno, una experiencia que hasta el día de hoy continúa siendo una realidad, porque la maldad del pueblo, la maldad de los creyentes se revela contra aquellos que los reprenden. El mal corazón que está causando que haya una conducta incorrecta se continúa manifestando en una actitud de rebeldía cuando hay reprensión. Por ejemplo, los hijos. ¿Cuándo es que los hijos se reprenden? ¿Cuándo se portan mal? ¿Cuándo es que se les amenaza o se castigan? ¿Cuándo se portan mal? Pero los hijos muchas veces, ¿y cuántos son hijos aquí? Los hijos muchas veces, en esta generación, en la pasada y en cualquier generación, ante la reprensión, el regaño, la llamada de atención o la amenaza de castigo de parte de los padres, por lo general un hijo se rebela. Es raro el hijo que así, pero automáticamente, como Juan que dijo, y al instante estaba yo en el espíritu, es raro el hijo que se humilla, reconoce que ha fallado, lo acepta y se arrepiente. No, por lo general un hijo cuando se le llama la atención, enojado se pone. ¿Se acuerda usted cuando se enojaba cuando su papá le reclamaba? Porque usted está pensando en sus hijos, ¿verdad? Pero yo estoy pensando en usted. ¿Se acuerda cuando usted se ponía así delicado, que no toleraba? Es lo normal de una reacción de un corazón malo. Entonces no me sorprende que el pueblo, si estaba en pecado, tenían un corazón malo, reaccionan contra el profeta. De la misma manera en que los hijos se molestan por la corrección de los padres. De la misma manera en que los servidores se molestan porque le llama la atención su líder. Es normal que su líder un día que le lleva la cuenta, ¿verdad? Son 5 veces que ha venido tarde. Usted dice que 3. Y entonces el líder le dice: mire, hermana, realmente necesito que me apoye. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Y qué me quiere decir usted con eso? Se armó un problema ya. Es que mire, hermana, son 5 veces. 5 veces, 3 han sido nomás. Es que va a ser imposible prácticamente que un corazón malo actúe bien. Lo normal va a ser que el corazón malo que ha estado actuando mal reaccione mal. Pero nosotros, sabiéndolo, tendríamos que estar atentos para poder observar nuestra vida, ¿no le parece? Porque los hijos se molestan con los padres, los servidores se molestan con los líderes y los miembros se molestan con el pastor. ¿A dónde vamos a ir a parar, hermano? Si a nadie se puede corregir, pues. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, que la corrección no es causa de gozo. O alguien aquí realmente se goza que lo corrijan. Alguien aquí, cuando le dan una surregañada, usted abraza al que lo regañó. Hermano, yo a usted lo amo tanto. No. Primero siente, lo han humillado, lo han avergonzado, le han hecho sentir que usted realmente no puede dirigir su vida. Y le hacen ver que tiene que cambiar y que tiene que someterse a los criterios ajenos. Y no es agradable. Entonces aquí entra una aplicación práctica muy importante, porque yo considero de que si Dios usaba al profeta para confrontar al pueblo, para que el pueblo se arrepintiera y cambiara, y entonces Dios los bendijera, de igual manera la función y la posición de los ministros de la palabra, sea un maestro, sea un predicador o sea un pastor, es similar. A menos que sea esa clase de pastores que, con tal de caerle bien a todo el mundo, nunca le reclaman a la gente porque no obedecen por sentarse adelante. Nunca le reclaman a la gente por salirse cuando estamos en la administración. Nunca le reclaman a la gente nada para que la gente no se ofenda. Porque las cosas que traen corrección en realidad tienen un propósito y es nuestro propio beneficio. Pero como el pueblo no lo entiende, el pueblo quiere seguir haciendo las cosas a su manera. Entonces, quiero hacer esta lección, la aplicación de esta lección práctica. No me conteste. ¿Y usted me considera su pastor? No me conteste. Porque si yo no puedo corregirlo, señalarle su error o amonestarlo así bien directamente: mire, hermano, usted está haciendo esto
Y en el nombre del Señor yo quiero pedirle que haga esto. Si yo no puedo hablarle a usted de esa manera, yo no me siento que sea su pastor. No, pastor, pero es que usted eso ya sería un abuso de autoridad. Que lo juzgue Dios. Porque el pastor tiene que apacentar. ¿Y qué es apacentar? Traer a paz las ovejas. Aparte de alimentar, aparte de curar, aparte de cuidar de una manera de separar los corderitos, separar las ovejas más grandes, hacerle para allá las cabras y hacerles así con leñazo a los lobos. Entonces, el pastor tiene que cuidar el rebaño. Pero para cuidar el rebaño no es solamente predicando un mensaje motivador, usted es la niña de sus ojos y el Señor está orgulloso de usted, grandes cosas tengo para vosotros, dice el Señor, y le voy a dar vestiduras nuevas y un nombre nuevo y una piedrita blanquita y algo otro es una azulita y algo otro es una roja. No. Pero ¿sabe qué? Yo sé que hay algunos aquí que si yo los toco así directamente, mire hermano, usted, en privado, lógicamente, no lo voy a hacer en público, a menos que Dios me hable en voz audible. Así que ore que eso no suceda. Pero si yo no puedo hablar con usted y decirle, no, es que mire hermano, lo malo que usted está haciendo es esto, y usted lo recibe de buena manera, yo no soy su pastor. Yo no soy su pastor. Si yo no puedo hablar a su vida y corregirlo, yo no creo que sea su pastor. Porque solamente un padre puede hablar al corazón de sus hijos y sus hijos pueden recibirlo. Y solamente un pastor puede hablar al corazón de las ovejas y las ovejas van a entender, es por mi bien, es por mi beneficio, es por mi salud espiritual. Si usted se enoja, y me ha sucedido, y a veces por menos que por una exhortación o un regaño, si usted se enoja porque yo señalo algo, bueno, es más, si usted se enoja por algunas cosas que yo predico que usted hace que ya no debería de estar haciendo, hay algo malo en su corazón. Porque lo que yo predico que usted tiene que hacer, a mí no me va a beneficiar, hermano. Yo no voy a comer más, menos, no voy a vestirme diferente, no voy a tener más dinero, menos dinero, no voy a dormir menos o más, si usted cambia su vida, ¿me entiende? Se lo hablo así de una manera bien franca. Mi vida no depende de su conducta. Mis bendiciones no dependen de su obediencia. El final de mi carrera no depende de su comunión con Dios. Eso es algo personal. Ahora, lo que podemos aplicar aquí es de que así como el pueblo se levantó en contra del profeta, es normal que el pueblo se levante en contra del mensajero. No recibe el mensaje, no quiere cambiar y hasta, no, yo con el pastor voy a guardar la distancia. Porque él, las cosas que le llegan a contar son las que predica. Y eso es un gran lío para mí, fíjese. Porque yo he sabido cosas de cosas, y Dios es mi testigo, que cuando llego al punto donde tengo que exponer la palabra y me acuerdo que usted anda en esas, mejor no lo hablo. Dios es mi testigo. Y sin embargo me acusan de que yo predico las cosas que me cuentan. Ahora, hay cosas que yo he predicado porque entran ahí mis faltas, entran ahí mi apreciación de la vida, entran ahí mis experiencias, entran ahí las necesidades que el pueblo necesita oír que tienen que ser atendidas. Pero un corazón malo es el corazón que, estando actuando de una manera incorrecta, reacciona incorrectamente ante la corrección. Un corazón malo es el corazón de una persona desobediente, una persona rebelde. Hermano, el pastor está llamando que se haga para adelante, ocupe la silla. No, que aquí me quiero quedar. ¿Desde cuándo? Ya vamos a tener 18 años y seguimos con lo mismo. 18, 1-8, mayoría de edad. Y hasta el día de hoy, dejen la silla de atrás sola, júntense, acérquense. Quizás hay que decirle, ahorita vienen entrando los ladrones para que todos se corran para adelante. Un susto quizás hay que darles, hay que inventarse algo, porque si no, no obedecen. O quizás poner corriente en las sillas y de repente un botón aquí, ¡tí! Algo. Porque no obedecen. Pero dejemos eso ahí.
Tengo el final todavía ahí pendiente. Verso 19. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? El profeta está usando su vida para ser el portavoz de Dios, ser el vocero de Dios, y a cambio de eso lo que recibe es el rechazo. A cambio de eso lo que recibe son amenazas. Por causa de predicar en contra del pecado, por causa de predicar que corrijan su vida, que cambien su caminar, el profeta es rechazado. Y entonces él dice, ¿se va a dar mal por bien para que hayan cavado el hoyo para mi alma? O sea que ya le habían hecho el hoyo en el cementerio. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Y se acuerda usted, los que han estado siguiendo la secuencia, que Dios le dijo a Jeremías, no ores por ellos. Pero Jeremías en desobediencia había orado por ellos. ¿Y estos cómo le pagan? No, aquí cambiamos el sistema de gobierno, man. 18 años son suficientes para el pastor Cornejo. Aquí hagamos directiva y que la directiva escoja un pastor. Cambio de pastor, ya es tiempo. Porque este hombre ya mucho. Ya suena igual que María y Aarón allá contra Moisés, pero tengan cuidado, man. Ahí le dejo la amenaza pendiente. Verso 21. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre. Dios mío, oiga la oración del profeta. Entrega a sus hijos a hambre. Dispérsalos por medio de la espada y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte. Dios mío, ¿qué oración es esta? Y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Dios mío, hoy sí se enojó Jeremías, hermano. Hoy sí se enojó Jeremías, porque se acuerda que Dios le había dicho que no orara, y él desobedeció e intercedió, y ahora vuelve a desobedecer, pero ahora clama por juicio. Clama de una manera tremenda. Que sus hijos aguanten hambre, que sean dispersados por la espada, que las mujeres se queden sin hijos, viudas, los maridos muertos. Es terrible lo que el profeta habla. Entonces el profeta clama por juicio por causa de la maldad. Hermano, yo veo al profeta enojado, porque Dios ya había determinado el juicio. Piense, Dios ya había terminado el juicio, ¿cierto? ¿Qué necesidad hay de que el profeta clame juicio sobre juicio? Ya no. Pero como se han levantado contra él, él ahora invoca a Dios contra el pueblo, para que aparte de la idolatría y el pecado por el cual Dios ha determinado juzgarlo, que lo juzgue también porque lo quieren matar, que traiga juicio por causa de la maldad de ellos. Ahora el profeta ora ya no por protección, ahora por protección sobre su vida y por venganza por lo que le quieren hacer. Quiero terminar con este pasaje de Hebreos 13:17. Si Dios usa líderes para amonestarnos, si Dios usa personas para corregirnos, óigame, si Dios usa a alguien para corregir su vida, dele gracias a Dios primeramente, y dele gracias a la persona que tuvo el valor y el carácter de decírselo en su cara. Porque una cosa es que hablen mal de usted, lo calumnien, lo acusen, pero otra cosa es que alguien venga y le diga, mire hermano, esto dice el Señor, o me he dado cuenta que usted anda de esta y de esta manera, y la palabra dice que andemos de esta y de esta manera. Si alguien tiene el carácter y el valor para venir y hablar con usted cara a cara, agradézcaselo, porque es por su bien, hermano. No se moleste, no le diga, ¿y usted quién es para que me hable así? Porque si yo le saco sus trapos al sol, a saber quién terminaría con más trapos. Hebreos 13:17 está relacionado con la idea de si yo soy su pastor o no. Usted evalúe. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque esto no os es provechoso. Pregunta final de reflexión del capítulo 18 en esta noche. ¿Tiene usted una idea o una sospecha de cómo será mi oración por usted? Cuando yo pienso en usted, ¿cómo será mi oración? ¿Será una que va así como intercesión, por bendición, por protección, por guianza? ¿O será una así como de, Señor, guíame para saber cómo tratar con esta hermana? ¿Será una como así, Señor, tú sabes que he sido paciente con ella, pero yo ya no sé qué hacer? O me la cambias, o dime qué hago. ¿Cómo será mi oración por usted? Pablo está diciendo de que la obediencia y la sujeción van a causar que el pastor cubra a esas ovejas, de manera que el pastor va a cubrirlas con alegría. Pero la desobediencia y la falta de sujeción van a causar que el pastor se queje. Si usted es de los que llegan tarde, si usted es de los que se salen, usted es de los que está con el teléfono en la iglesia, usted de los que ignoran, usted de los que causa divisiones, usted de los que andan todavía ahí mero carnalmente jalando a otro carnal para que en vez de que se meta más, se salga más. ¿Cómo será mi oración? ¿Cómo ora un pastor por los desobedientes, por los rebeldes, por los que causan divisiones, por los que prefieren comer en lugar de estar en el culto? ¿Cómo ora el pastor por los desobedientes, por los infieles, por los inconstantes? Mejor ya no sigo, porque no quiero terminar igual que Jeremías. Y eso que Jeremías, aunque es grave lo que hace de invocar a Dios sobre juicio, no llega al punto de lo que hizo Esdras. ¿Ha leído usted que Esdras le jaló los pelos? ¿O fue Nehemías? Nehemías, ¿verdad? Nehemías se enojó porque ya les había dicho que despidieran a las mujeres extranjeras, y como no hicieron caso, ¿se imagina usted que usted un día entre y yo tengo del pelo al hermano Jesús aquí? Ay, hermano, y tanto que he hablado con usted ya me cansó, hermano. Es que usted, ¿se imagina usted? O con usted se imagina que no, eso no se lo voy a permitir al pastor. Por eso le dije, mejor terminemos aquí, hermano. Y veamos que ante la reprensión usted tiene dos opciones: se revela su corazón, se ofende por lo que yo predico, que es para su propio bien, se enoja, guarda la distancia conmigo, o cambia. Y si cambia, Dios lo bendice. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos las gracias por la libertad que tenemos, por tu presencia, por tu palabra, por tus bendiciones y tu misericordia mostrada sobre nosotros.